Amigos, en la entrevista de la semana tenemos con nosotros al presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, o FENARROZ, ingeniero agrónomo Marcelo Reyes, con quien abordaremos varios temas relacionados con este producto básico en la dieta de los dominicanos. Bienvenido, Marcelo, al programa. Gracias, don Oscar, por darnos la oportunidad de compartir con su público. Es un honor para nosotros poder estar aquí en el día de hoy. Gracias a ti. Primera vez, esperamos que se repita en la medida que sea necesario. Marcelo, comencemos con una breve reseña de esta cosecha de primavera que ya se dio inicio con un acto en Bioarroz la semana pasada, el viernes antepasado, con la presencia del presidente Abinader. ¿Y cuáles son las expectativas con respecto, por ejemplo, a la producción del 2020, 2021, la de este año? Impacto de la inflación mundial contra el apoyo del gobierno, si es suficiente. Explícanos, dando una panorámica de la situación. Bueno, se inició la cosecha en febrero este año, febrero 15, pero oficialmente el Estado decidió lanzarla y aprovechar que Bioarroz cumplía 60 años y se dio el inicio ahí de la cosecha, pero ya la zona de Montecristi, Villa Vázquez, venía cosechándose ya desde febrero. Pero se hizo un acto bastante bonito, bastante concurrido, y donde se les rindió tributo a ese centro que ha dado tanto a los productores de arroz de la República Dominicana. De ahí han parido muchas variedades que han servido de sostén a la producción y a la productividad del sector arrocero nacional. En la actividad que el presidente en ese momento nos honró su palabra y nos entregó los 450 millones de pesos, que es 100 pesos por fanega larga, como le llamamos en el Cibao Central, sí, como una ayuda o un paliativo al aumento de los costos que ha habido. El presidente no estaba interesado que le subiera al consumidor el arroz y decidió intervenir los costos de producción de dos vías. Una primera en noviembre con los fertilizantes para el sector agrícola en sentido general, y después en febrero, ya a inicio de marzo, se optó por dar 100 pesos por fanega. Los costos de producción, debido a la guerra de Ucrania y otros factores externos, desde el año pasado han venido en un alza sumamente vertiginosa, más de un 30 a un 35%. Global. No tan solo los fertilizantes fue quizá el mayor, lo que más golpeó. Sí. Pero los servicios generales también subieron, las aplicaciones de los pesticidas o los productos de protección de cultivos, sí, los fertilizantes, hasta el agua de riego subió. Porque al subirle los salarios a las juntas de regantes, ellos tuvieron que subir también parte del costo del servicio de agua. Entonces, sí, ha sido un año un poquito turbulento, pero gracias a Dios estamos encaminados. Y entonces el volumen de cosecha que ha habido en los últimos 3 años, contando ya este como un tercero, ¿cuál ha sido y cuál es la expectativa aquí? Mire, el año pasado tuvimos una cosecha récord, así como lo habla el presidente. Son aproximadamente unos 14.3 millones de quintales de arroz blanco. El anterior fue 13 y tanto. 13 y tanto. Pero el que dio el golpe mayor fue la cosecha pasada. Se entró una variedad nueva, la 6920. El clima fue muy favorable también, que eso ayudó a acumular esa lluvia espaciada. Lluvia espaciada, sol, que le encanta al cultivo del arroz. Y hay un ingrediente que hay que tomar en cuenta, que San Juan tenía mucho que no sembraba arroz, y en la segunda cosecha entró unas 160, 170 mil tareas de tierra, que eso contribuyó también a abultar el inventario. San Juan tenía años que por escasez de agua no participaba con esa cantidad de tierra, simplemente se mantenía sembrando las tierras de la zanja, que es entrando a mano derecha, pero muy tímidamente. Este año que pasó fueron 160 mil tareas, que es importante y dio un impacto de 500 mil quintales a ese inventario. Y entonces los precios al productor y al consumidor a su vez, ¿cómo se ha comportado en estos 3 años esta variable? Mira, la industria
arrocera y el productor han llegado a acuerdos, gracias a la Comisión Nacional Arrocera. Han habido acuerdos y un manejo de comunicación y entendimiento. Eso hay que tenerlo claro. Desde años atrás hay una madurez ya en el sector y una coalición en el sector bastante armoniosa. Se puede decir que el precio de la fanega hoy en día anda en la franja de 2.875 a 2.975. Eso es fanega de 120 kilos. Ya ahí habría que traducirla a la fanega liniera, la famosa fanega de 100 kilos, que es la que se utiliza en la línea. A nivel de factoría, el arroz se está vendiendo al comercio, al mayorista y minorista, porque las factorías están llegando donde quiera. Selecto A anda alrededor de 1.800 pesos, 1.850, dependiendo la marca. Eso viene siendo unos 24 Quintal. pesos. 125 libras. Ah, 125, ok. Sí. Wow. Eso viene siendo 24 pesos la libra. No ha variado tanto el precio del arroz. Hay que, siempre lo he dicho, el arroz, hacer un producto de consumo masivo. Las autoridades de control de precios ya de ahí en adelante deben jugar un papel regulando al sector comercial. Porque de las factorías o de la industria se ha estado cumpliendo los acuerdos que se firman en la CONA como tal. Entonces, el Grande Premium, el Super Selecto, que viene empacado en funditas de 5 o 10 libras, ese no tiene control. No hay control. No hay control. Eso ya ahí hay un... Sí, pues yo lo compraba hasta 35 pesos la libra en el supermercado. Ahí no hay control porque eso es marca. Ahí usted ya la gente es a opción. A opción. Usted compra un Mercedes si quiere. Sí. Eso es marca. Ahí se paga promoción, ahí se paga publicidad, ahí se paga anuncios y un sinnúmero de cosas. Ya eso es marca. Usted está comprando una marca. La cualquiera es una marca. Sí, ahora, es un gusto particular ya. Pero el saco que viene en 25 libras, Selecto A, la diferencia que hay son 3 o 4 grados de partido, que es un excelente, un arroz de excelente calidad, el Selecto A. Y ya las variedades culinariamente aquí no hay diferencia, no hay ningún cambio. Y entonces, los pronósticos para esta cosecha, ¿cuáles son en este caso? En esta cosecha estamos aspirando a 4.3 millones de fanegas, parecido al año pasado. Los indicadores nos están dando aquí que está viendo, este es el inventario de marzo, una pequeña reducción de 0.18, pero es insignificante. Yo entiendo que ahora la producción suele aumentar un poquito más, porque los días son más largos. Y va a tender a aumentar un poquito más. Aquí hablábamos que en el 2022 estamos en 4.62, en el 2021 estábamos en 4.82. Entonces es muy mínima la variación que hemos tenido, pero yo entiendo en cuanto a la productividad por tarea, que ahora en abril, cuando entre el inventario, estos números se van a colocar muy parecidos. O sea, pero viéndolo así, proyectando ya el año entero, ¿podríamos cerrar el año otra vez con 14 millones de quintales? Bueno, le voy a explicar algo. No, entiendo que no vamos a cerrar. Porque un poquito menos. Vamos a cerrar con un poco menos, debido a que en la zona del Cibao Central, que es la zona mayor productora de arroz que hay, ahí debe haber un 65% de las áreas del país, se va a hacer mucho retoño, cosa que no pasó el año pasado. Entonces puede hacer que el retoño tenga una productividad un poquito menor. Sí, lógicamente, siempre pero tenemos un inventario guardado de 2 meses que no le va a hacer falta arroz al pueblo dominicano. Actualmente hay 2 meses de 2 millones y tantos de quintales, 2.3 millones de quintales, que no le va a hacer falta al pueblo arroz. Tenemos una diferencia de 2.1 millones de quintales. Esos son 2 meses de consumo. Si comparamos marzo contra marzo. Sí. Entonces el pueblo no le va a hacer falta arroz. Tenemos un inventario estratégico ahí que pase lo que pase, el pueblo tiene arroz para su dieta diaria y su consumo diario. Pero cuando acaba la cosecha, ya la segunda, ¿con qué inventario quedamos hasta la próxima normalmente? O sea, bueno, hay que esperar a cerrar. Normalmente cerramos en junio.
En junio. Ya la Junio, segunda. 30 de junio se siembra la primera etapa. Ok. Generalmente quedamos con unos 6 millones y pico de quintales aproximado. Eso te da un consumo hasta diciembre. Aquí Sí. se consume aproximadamente 1 millón de quintales al año, mensual, al mes. Entonces, ya la segunda etapa, lo que uno llama la segunda etapa, te suple los meses de enero, febrero, marzo, que vuelve a iniciar la cosecha. Comienzan ya a final de marzo los Ya. primeros. Que ahí pueden entrar, que la producción un poquito menor, 3.5 millones de fanegas más o menos. O sea que va Vamos conectando. bien, vamos bien. Sí. Y en la parte, por ejemplo, de los apoyos que ha dado el gobierno, ¿tú prevés que con lo que se ofreció ya de los 100 pesos por fanega y otro tipo de apoyo, pueden ustedes mantener estable la producción y el precio? ¿El sector está conforme? La rentabilidad se basa en dos aspectos. Uno, aumento de la productividad, Sí. y otro que es una reducción de costos. Yo entiendo que en la primera etapa, con lo que el gobierno asistió y la productividad que se ha obtenido, el productor no ha salido tan lacerado. No ha tenido la rentabilidad de años anteriores, pero yo siempre lo digo a todos mis compañeros productores, aquí con esta crisis, una pandemia, una guerra en Ucrania, aquí todos vamos a salir aruñados con algo. Que no se crea que nadie va a salir. Esto va a afectar al mundo entero. De una forma u otra, yo creo que el mundo entero dice que se va a ver. Se va a afectar, entonces nadie va a salir ileso. Entonces, dentro de lo mal que está, nosotros los arroceros estamos con el barco a flote. Gracias a Dios. Ahora, esta segunda etapa hay que ver, la productividad son un poquito menores. Se está haciendo retoños buscando aminorar un poco los costos y seguir subsistiendo. Yo entiendo que el productor está trabajando en esa vía para una disminución de costos, básicamente. Sí. Cerrando ya esta primera fase de la entrevista, Marcelo, la parte de la pignoración, brevemente, ¿cómo tú lo evalúas en el sector? ¿Cuál ha sido el efecto de ella? ¿Si requiere mejora o están ustedes conformes con el proceso de pignoración? Yo siempre lo he dicho, la pignoración es uno de los pilares que sostiene la estabilidad del sector arrocero nacional. Sin la pignoración tuviéramos vuelto en los años 98, que era un desastre, donde no se intervenía la ley de la oferta y la demanda. Me sorprendió que leí un tuit, creo que puso Macron, que dijo que la agricultura no puede dejarse al libre mercado, porque los alimentos son esenciales para la vida. Entonces, protección. Entonces, si ahora que nos estamos dando cuenta, aquí los que tuvieron la visión de la pignoración se dieron cuenta con el arroz desde hace 20, 22 años atrás. Es el principal alimento que tiene el pueblo dominicano. Aquí dicen que el que no ha comido arroz, no ha comido. Es una cultura arrocera que hay, desde los productores hasta los consumidores. Entonces, el programa de pignoración en lo que genera es una estabilidad de precio, controla la oferta y la demanda y le da una estabilidad el año entero, tanto para el productor, la industria y el consumidor. Y entonces una operación en que se gana todo, todos salimos beneficiados con esta operación. Marcelo, esto como el lobo que se va a venir, dice, yo creo que ya no hay más voces, ya el lobo está aquí y ya no hay tiempo para decir que no era cierta la amenaza. Está ahí y en 4, 5, va a ir degradándose, pero ya en 5 plenos estamos con 0 aranceles. Y ante esa situación, lo primero yo quiero que tú me enfoques los niveles de productividad de los productores dominicanos. ¿Cuál es la realidad? Porque ese es el primer punto que tenemos que definir. ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, porque así como yo no puedo enfrentarme con un luchador de 200 kilos y que tiene técnica, si los productores no llegan a una franja, a un umbral en que sea cercano a la competencia que tenemos, visible o actual en el momento, no podemos que otra cosa que pensar en alternativas diferentes. Eso es así, es bastante preocupante. Miren, en cuanto a la productividad, aquí en el país se ha venido trabajando en eso y tenemos ya productividades bastante interesantes.
El año pasado se llegaron a producir 650 kilos por tareas. Si le damos por 16, 650 por 16 de la variedad de lucero, son 10.400 kilos por tarea. Eso es... Por hectárea. Por hectárea, perdón. Sí. Eso es una productividad que está igual o mejor que cualquier país del mundo. ¿No? El productor promedio de TC 8.5. Hay productores que han producido 10, 12, pero el estándar, entre 8 y 9, qué sé yo, digamos. Sí, ellos tienen ahí la zona de las variedades híbridas, que ustedes saben que es una tecnología de punta, que aquí pero todavía... arroz de baja calidad. De baja palatividad, baja calidad, pero la zona de alcance anda en 8.000, 8.500, que es la mayor área de siembra de ellos. Pero entonces por ahí tenemos ya un aliciente, o sea, hay una luz a final de turno, como dice. Sí, pero nosotros tenemos una situación que es, ellos tienen una ventaja comparativa, que es el Bill Farms, que nosotros no lo tenemos. Ellos tienen apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. A ellos le dan plata para que produzca, y si no produjeron eso, y si no llegan a producir, le aportan dinero. Le compensan le compensan. A nosotros no tenemos ninguna situación que nos ayude de esa manera. Y los costos de producción también dicen que son más bajos que de ellos. Otra situación que se maneja es los costos, que me estoy yendo ahora por ese lado. Sí. Nosotros tenemos unos costos estructurales que no son propios de la misma producción como tal, si lo analizamos. Sí. Nosotros pagamos unos impuestos a los combustibles que quizás ellos no lo están pagando. Sí. Nosotros pagamos unos costos a los repuestos de la maquinaria, a los aceites, que quizás ellos no lo estén pagando. Asimismo, quizás el transporte que nosotros tenemos para mover la mercancía sea mucho más costoso que el que ellos utilicen y nos resta competitividad. Entonces hay que analizar lo que son los costos estructurales hacia ver cómo podemos mejorar en ese sentido. Ahora, los productores de aquí se han preparado, nosotros tenemos jardines. Yo estuve chequeando un gráfico ayer mientras preparaba la reunión, cómo notaba que países como Costa Rica vienen disminuyendo sus áreas, ya la han disminuido en más de un 50% el área de producción arrocera, y nosotros no hemos mantenido más o menos igual en 1.2, 1.3 millones de tareas. El gran reto para nosotros, los productores, es el minifundio. Cómo yo compito con 2 hectáreas, 3 hectáreas, que viene siendo el patio trasero de la hacienda de un gringo, con un productor de 16.000 hectáreas por economía de escala, que ahí es donde usted quería yo caer. Él puede comprar unos volúmenes que quizás le salen más económicos que a nosotros, que compramos para una parcelita de 50 tareas. No quiero decir que eso no haya jugado su rol. Pero te voy a decir eso, me trajo a la memoria algo que narré ya hace 3 o 4 años de programa, que vi una experiencia en Texas de una familia que el dueño de la finca, con una finca de 108.000 tareas, llevado tareas para que la gente entienda, con la esposa, 3 hijos y 2 obreros mexicanos, manejaban la finca. Sí, tú estás viendo 108.000 tareas, 100.000 tareas, 5 personas. Y aquí, ¿cuánto? O sea, ya por ahí tú comienzas a pensar, óyeme, es que hay una cosa que tenemos, ¿cómo enfrentar eso, Marcelo? Es difícil enfrentarlo, pero aquí hay que ver una parte social que tiene el sector arrocero, que es de origen, que es la reforma agraria. Sí. Pequeños productores de 40, 35, 50 tareas. 50 tareas. Entonces, eso ayudó a democratizar, porque no fue malo en su totalidad. Esa fue la decisión que tomó el Estado en su momento, pero eso ayudó a democratizar las economías agrícolas. La presión social había, lógicamente. Pero hoy en día usted ve muchas comunidades que dependen del arroz, que viven de una manera diferente y quizás de una manera con una calidad de vida mejor que en otras zonas del país. Tienen mejor educación, mejor alimentación,
se vive, Sí. se vive. No, está claro. Aquí hay unos 30.000 productores, pero de ahí dependen unos 300.000 empleos. Entonces hay una economía arrocera que se depende en esos 91 municipios. Hay municipios que tú te puedes decir que Hostos depende del arroz, totalmente. Las Guaranas depende del arroz. Castañuela depende Tu del vida arroz. es alrededor del cultivo. Se cierra el arroz y se muere esa provincia. Ese municipio. Así sencillamente. Entonces, hay que ver cómo la parte social se puede manejar. Esto es un tratado, tiene fuerza más que de ley. Entiendo que doña Sonia y Cancillería están en unos trámites de manejo, Sí. pero ya quedan 4 cosechas. Sí. Ya si no le damos rápido a eso, No, te digo que ya... nos fuñimos. El paciente está en quirófano, como dije yo una vez. Sí. Ya hay que tomar decisiones de lo que va a hacer con ese paciente. No, seguro. O no en quirófano, ya está en cuidados intensivos. Sí. Ya hay que tomar decisiones Con ahora. los síntomas críticos. como Con dicen. síntomas críticos, como ustedes quieran ponerlo. Hay que tomar decisiones ya que sean reales. Pero yo creo que tenemos que ver esto positivo, Marcelo, porque hablamos de varios elementos, la competitividad, los subsidios estatales, renegociación, varios enfoques, digamos. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, ya conocemos todo aquí, lo podemos decir sin que sea promoción, la experiencia de Oliverio Payá, donde él claramente dice, con los numeritos puede demostrar que con la mecanización total tú bajas un 10% de los costos. Ya hay un punto. Te puedo narrar, que te lo puse en la pauta que te mandé, una experiencia que tú la conocías de lo que es el plan de sistema intensivo de cultivo del arroz, que es un proyecto que desarrolló la FAO ya hace más de 20 años en algunas regiones de África y Asia. Y aquí ya se ha implementado, se comenzó en 2010, con algunas parcelas a nivel de los productores pequeños, donde tú produces de 3.5 sacos, producían, que es el promedio que tienen ellos a ese nivel, a 5 a 6 sacos. Reduce un 30% el consumo de agua, reduce el consumo de fertilizantes. O sea, que es una variable que si tú lo implementaras, y en mi queja de que he promocionado eso, he hablado, he pasado un documental que tengo sobre eso, de un día de campo, varias veces, pero nadie ha querido hacerle caso, como siempre en las cosas en este país. Ningún ministro que ha querido interesarse, ningún director del IAD ha dicho, he hablado con varios, no entienden, parece que yo estoy hablando en otro idioma, en chino o en tailandés. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí están las herramientas, vamos a pensar todo eso, variedad de rendimiento, como tú dices, que ya eso nos da un punto de partida. Antes del panorama. Ahí, mire, la parte de la mecanización agrícola. Sí. Aquí yo siempre lo he dicho, aquí ha habido una situación con la mecanización agrícola que nosotros hemos extrapolado desde Estados Unidos muchas maquinarias grandes, muchas maquinarias que son para extensiones inmensas. Y por eso la han venido desplazando maquinarias asiáticas que son más adaptables a la cantidad de terreno que nosotros tenemos aquí como país. Si usted nota, ya la máquina grandotas de esas, de 5 pajas, ya usted no la nota en la carretera transitando, solamente en la parte quizás de la línea abajo. Ya usted nota unas máquinas pequeñitas que cortando arroz, porque pesan menos, porque pueden moverse más fácil, pueden ser más ágil para 2 metros de ancho. Para hacer la operatividad. Los empresarios que hacían la labor no se dieron cuenta de ese cambio como se vino. Vino de repente. De un año para otro, todas esas máquinas se convirtieron en cementerios de máquinas. Y usted puede andar por los callejones de la provincia de Duarte, que es donde yo más camino, o bajo Yuna, y se va a dar cuenta que son así. Y otro golpe que se dio fueron los tractores. Ya usted no ve tractores de esos tractores grandotes arando la tierra. Ya 40, John Deere. John Deere, ya usted lo que están dando son Cubotica o John Deere 3630 o 4032, creo que es de 4 pistones los Cubotica. 4020, John Deere, que es pequeño también. Son tractores pequeños que ya se están, pero por la operatividad, por el área que tenemos. Ahora bien, van a venir tecnologías
que yo siempre he dicho hay que buscarlas, pero en Asia. Los gringos están, en Asia tiene tecnología que podemos adaptar a nosotros. Vi ahí la gente de Lidia trabajando con unas sembradoras a chorros en agua, que luego se le puede pasar una deshiervadora, como un sisuá. Entonces, creo que lo practicaron en la finca de Negro Hernández. Ese tipo de tecnología hay que hacer la transferencia, porque nuestros suelos son especiales y nosotros tenemos todo tipo de suelos. Aquí, si usted se va a la línea, un suelo arenoso, franco arenoso; si se va a la zona de San Francisco, un suelo pesado, profundo, en agua, mucho más pesado todavía. Entonces, hay que adaptarnos. La tecnología vino para quedarse, ya ahí vemos los chupacabras que también se están utilizando, pero por más que nos tecnifiquemos, por más que busquemos tecnología, no vamos a competir, es mi punto de vista, con un Bill Farm, con una economía de escala y un país tan pequeño como nosotros, que lo que siembra es 1.3 millones de tareas, que eso es muy pequeño. Ahora, la parte social, que es lo que debemos enfocarle, que significa el arroz para la República Dominicana. Seguridad alimentaria, una economía rural que vive del arroz. Y yo le digo claro, los países que han dejado entrar estos tratados de libre comercio, al final de cuentas terminan comprando la comida más cara. Ahí tenemos el ejemplo de México, que el tratado de libre comercio dejaron de producir sus zonas arroceras y hoy los mexicanos están comprando el arroz mucho más caro. Y el Haití, que Bill Clinton se disculpó por haber quitado esa industria arrocera de cabo haitiano, porque al final de cuentas terminó hundiendo más ese pueblo. Sí, Marcelo, el tiempo se nos agota, pero creo que quedan abiertos los caminos para que sigamos debatiendo el tema a futuro. Y yo creo y repito que mi teoría en este caso es de renegociación, seguir con ese frente por ahí, pero trabajar en todo lo que tú dices, en implementar todas estas ventajas que ya tenemos visibles, que nos permitan fortalecernos y entre las dos cosas, lograr sacar, como que dice, el cuerpo fuera del agua y que nos permita seguir subsistiendo. Muchas gracias, don Oscar. Yo creo que estamos claros. Yo creo que el sector arrocero va por buen camino. Lo que necesitamos es lo que le digo, trabajar unido con el Estado, que el Estado se involucre en la parte de las maquinarias, a que nos ayude a traer equipos de China para poder laborar y seguir hacia adelante, que el arroz queda para mucho tiempo. No, gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.